¿Cómo puede un solo hombre cambiar el curso de la historia? ¿Es posible que una ideología incubada en la oscuridad de una guerra olvidada se transforme en una amenaza global? La historia de Osama Bin Laden no es solo la de un terrorista, sino la de un símbolo del choque entre civilizaciones, una figura que surgió del desierto saudita para convertirse en el arquitecto de una de las mayores tragedias del siglo XXI. Para entender su origen, debemos viajar al corazón de la península arábiga, a un tiempo en que el destino de una nación y de una familia se forjaba con cemento y petróleo. Osama Bin Laden nació el 10 de marzo de 1957 en Arabia Saudita, en una época de transformaciones. Su padre, Mohammed Bin Laden, no era un hombre cualquiera. Procedente de Yemen, había convertido su pequeña empresa de construcción en una colosal corporación que trabajaba para la familia real saudita. Desde las mezquitas de la Meca y Medina hasta los rascacielos de Jeddah, la familia Bin Laden había edificado el reino y con ello amasado una fortuna inmensa. Pero Osama no era solo el hijo de un magnate. Su madre, Hamida al-Atas, de origen sirio, lo crió en un hogar donde la religiosidad y el poder se entrelazaban. Desde joven, Bin Laden destacó por su devoción y su inclinación a la introspección. A diferencia de otros miembros de su extensa familia, no se dejó seducir por los lujos occidentales. Su fascinación estaba en otro lugar, en la historia del califato islámico, en las enseñanzas del Corán y en la idea de una umma, una comunidad musulmana unida contra las influencias extranjeras. Pero, ¿cuándo comenzó su radicalización? Las semillas de su ideología se plantaron en su adolescencia, cuando asistía a la Universidad Rey Abdulaziz, en Jeddah. Allí conoció los escritos de Sayyid Qutb, un teórico islamista egipcio cuya visión del mundo era simple y peligrosa. El Islam estaba bajo ataque, y la yihad no era solo una opción, sino un deber. La influencia de Qutb, sumada a la enseñanza de su hermano, Muhammad Qutb, lo llevó a un camino sin retorno. A finales de los años 70, el mundo islámico estaba en crisis. La revolución islámica de Irán en 1979 había derrocado al Shah, mientras que Afganistán caía bajo la ocupación soviética. Fue en este contexto donde Bin Laden encontró su vocación definitiva. Conectado con la red de muyahidines que combatían a los soviéticos, Bin Laden utilizó su fortuna para reclutar, financiar y entrenar combatientes en Pakistán. Su mentor, Abdullah Azzam, lo guió en la creación de Maktab al-Hidamat, una organización que facilitaba la llegada de combatientes extranjeros a la yihad afgana. Fue en esta época cuando nació su mito, el de un príncipe guerrero, un saudita que en lugar de vivir entre lujos, peleaba en las montañas del Hindu Kush contra un imperio. Pero Bin Laden quería más. Mientras la guerra llegaba a su fin en 1989 con la retirada soviética, él y sus seguidores se preparaban para la próxima fase. La yihad no había terminado, solo había cambiado de escenario. Se convirtió en una figura central en el extremismo islámico. Su habilidad para tejer una red de combatientes y financiadores lo llevó a ser visto como un líder mesiánico. En los campos de entrenamiento, jóvenes impresionables eran adoctrinados con la promesa de gloria eterna si caían en combate. Sus discursos, llenos de fervor religioso y retórica antioccidental, se convirtieron en un llamado a la guerra sin tregua. Tras la guerra, Bin Laden regresó a Arabia Saudita como héroe, pero pronto se enemistó con la monarquía. Cuando Saddam Hussein invadió Kuwait en 1990, Bin Laden ofreció sus muyahidines para defender Arabia. Su oferta fue rechazada. En su lugar, el gobierno saudita permitió la entrada de tropas estadounidenses en territorio sagrado. Este acto, para Bin Laden, fue una traición inaceptable. Así comenzó su ruptura definitiva con la Casa Real Saudita
y su camino hacia el terrorismo global. Expulsado de su país en 1991, se refugió en Sudán, donde construyó una infraestructura terrorista mientras planeaba ataques contra Estados Unidos y sus aliados. En 1996 regresó a Afganistán, ahora bajo el dominio talibán, y declaró la yihad contra Occidente. El resto es historia. Los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en África en 1998, el ataque contra el USS Cole en 2000 y finalmente el 11 de septiembre de 2001. 4 aviones, 19 terroristas y casi 3.000 personas murieron en ese día. 3.000 muertos en unas pocas horas. Bin Laden se convirtió en el enemigo número 1 del mundo occidental. Mientras los escombros del World Trade Center humeaban, su nombre era repetido con furia en los medios. Su imagen se grabó en la mente de millones, la del hombre que desafió a la superpotencia mundial y la golpeó donde más le dolía. Durante una década, Bin Laden se convirtió en el hombre más buscado del mundo. Su paradero era un misterio hasta que, en 2011, un equipo de Navy SEALs lo localizó en un complejo en Abbottabad, en Pakistán. En la madrugada del 2 de mayo fue abatido con disparos precisos en la cabeza y el pecho. Su cuerpo, según el relato oficial, fue arrojado al mar para evitar la construcción de un santuario en su honor. Pero la muerte de un hombre no significa la muerte de sus ideas. La semilla que plantó germinó en grupos como el Estado Islámico, que llevaron la yihad a un nuevo nivel de brutalidad. Osama Bin Laden no solo marcó la historia del terrorismo, sino que transformó el mundo. Tras su muerte, la seguridad global cambió, las libertades se vieron restringidas y el miedo se instaló en las sociedades occidentales. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Podemos realmente erradicar el terrorismo? ¿O es una hidra que, al perder una cabeza, genera nuevas y más letales amenazas? Quizás, en el fondo, la guerra que comenzó Bin Laden no se libra con balas ni aviones, sino en los corazones y las mentes de quienes buscan un enemigo para culpar de su propio destino. El tiempo dirá si el mundo ha aprendido la lección.